Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a un episodio más de Amigas No Rivales. Les recuerdo que mi nombre es Mar y estoy con mi amiga Cel. Oli. En esta ocasión vamos a repetir tema, porque es un tema necesario y porque nuestra amiga Gabs nos mandó un audio en el que nos pide que hablemos de ese tema, pero que el tema es conflictos entre amigas, ¿verdad? Se los iba a dejar todo de sorpresa, pero no me aguanto. Pero bueno, antes de que Cel nos platique más sobre estas temáticas o estas historias entre amigas, pues les recuerdo que sigan a CIMAC Radio en sus redes sociales, también a Amigas No Rivales, y pues que nos escuchen a través de cimacradio.org todos los martes a las 5:30. Sí, escúchenos y respondan a nuestra convocatoria. Ya Gabs nos respondió, tenemos un audio. Y bueno, pues para entrarle justo al tema, me parece que podríamos ir a escucharla, a ver qué nos está planteando. Hola Cel, hola Mar. A mí me gustaría que volvieran a hablar sobre los conflictos entre amigas en esta segunda temporada de Amigas No Rivales. Específicamente sobre el miedo que tenemos muchas a afrontar el conflicto en la amistad y de manera general en la vida. Y bueno, pues no nos sobran estrategias para poder afrontarlos en vez de huir de ellos. Me pregunto si a veces ese querer huir de ellos a toda costa se puede volver a un conflicto en sí mismo. Y pues conocer otros referentes culturales en el que veamos amigas que viven el conflicto, que lo pueden resolver o al menos tratar. Pues eso. Gracias. Chao. Muchas gracias a Gab por responder a nuestra convocatoria y poner otra vez este tema que pues me parece que no se agota tan fácil precisamente porque no es fácil de abordar la parte de los conflictos. Ella pone sobre la mesa la parte del miedo al conflicto, nos pregunta por estrategias, ¿no? Para justamente como que a lo mejor superar ese miedo o entrarle al conflicto. Pregunta si huir del conflicto es un conflicto en sí mismo, que parece que ella dice que sí, y sobre algunos referentes, ¿no? Culturales en los que podamos ver que las amigas, pues no sé si lo resuelvan bien, pero por lo menos que le entren al conflicto, ¿no? Y bueno, sí, yo pensaba que uno de los grandes aspectos del conflicto es que lo evadimos, ¿no? O sea, ya habíamos platicado un poco que culturalmente está muy pobre lo que pensamos en términos de los conflictos en las amistades, porque en la pareja, o sea, en las relaciones sexoafectivas, se da por hecho que va a haber conflictos y se da por hecho que se van a abordar, bien o mal, pero, o sea, es como sabes que va a haber y lo haces, ¿no? Pero con las amistades como que parece que hay como esta idea muy implícita de que todo tiene que fluir, que todo tiene que estar bien, y si no, entonces pues ya no, o sea, ya se acabó la amistad. O sea, como que ahí no le queremos invertir tanta energía, tantas ganas, tanto tiempo a decir no me estoy sintiendo bien o hay un conflicto. O sea, como que no queremos, ¿no? Yo creo que tiene que ver, o sea, de donde yo lo veo, creo que también tiene que ver con aspectos de la propia persona. O sea, pensaría, ¿no? Como a lo mejor hay personas que les cuesta mucho trabajo aceptar que se equivocaron, y entonces abordar el conflicto implica probablemente reconocer que tú te equivocaste, ¿no? Porque pues me parecería muy raro un conflicto en el que solamente una persona tiene la culpa, que sí pasa,
pero creo que la mayoría de los conflictos, precisamente por ser así, como que ambas partes hubo algo que a lo mejor pudieron haber hecho mejor. Y si tú eres una persona que no le gusta aceptar sus errores, pues no le vas a entrar al conflicto. Entonces, bueno, creo que ese pudiera ser como justo una de las razones por las cuales se evade tanto. Y también el pensar que cuando hay un conflicto, si lo abordamos, la amistad se va a acabar, ¿no? Que pues también me parecería entendible que entonces no le queramos entrar al conflicto pensando en que la amistad se va a acabar y entonces preferimos mantenerla, aunque en realidad pues probablemente se esté acabando de todas formas, ¿no? ¿Tú cómo ves, amiga? Ay, pues que nos diste una gran introducción. Y que son como muchísimos temas de los cuales podemos hablar. Pero antes iba a ser un chiste, la verdad, así de... Pues dejen de evadir y ya. Esa es mi estrategia y consejo número 1. Gracias, no lo había pensado. No, a ver, ¿por dónde empezar? Primero esto que mencionabas respecto a que en los vínculos sexoafectivos se da por hecho que vamos a tener conflicto. Y que entonces sí creo que ahí en los vínculos amistosos la cultura y muchas otras instituciones que la conforman nos han hecho creer, a veces siento, que los vínculos de amistad son desechables. Y entonces si tenemos un conflicto, como que... Bueno, cada vez menos en mis círculos, la verdad, pero sí recuerdo que en la adolescencia era muy común que, pues ya le dejé de hablar, ya no es mi amiga. No sé, por una disputa que en realidad se pudo haber arreglado. O por un mocoso ahí, no sé, o sea, eso, creo que, repito, ahora es mucho menos, gracias a la conciencia feminista y a todo lo que hemos trabajado en nuestros vínculos, pero sí en ciertos espacios y en ciertos contextos seguramente sigue siendo normal esta como introyección o apreciación quizá ni siquiera clara, de que las amistades son vínculos menores y más desechables y por lo tanto si hay un conflicto bien lo puedes resolver entre comillas huyendo. Entonces, y por otro lado también que está esto que mencionabas de la romantización del vínculo, como creemos, bueno, están unidos estos dos aspectos porque creemos que entre las amigas todo debe ser color de rosa y que si no lo es, pues adiós porque no era una buena amistad. O, cuando pues no aplicamos eso para las parejas. Así que, bueno, me quedaba pensando en eso. Y también que me gustó mucho esto que decías de asumir tus errores. Y pensaba en el otro lado, o asumir que nos sentimos heridas. O sea, creo que ni una ni otra es fácil y que, pues eso, no sé, eso puede provocar tener miedo al conflicto. Tener miedo a admitir que me equivoco, que puedo ser una persona que hiere a otras personas y además a personas que quiere mucho, que ama o que valora en su vida. Ay, es que eso es muy fuerte, ¿no? Como darte cuenta, pues que eres humana, falible, que a veces afloran más tus sombras y que fuiste una cabrona. O como admitir de, no manches, eso que hizo esta persona a la que quiero y valoro me lastimó. Creo que también es muy difícil. Entonces, bueno, esa otra beta dejo ahí. Y una tercera que tiene que ver con la importancia de preguntarnos por qué evadimos ciertos conflictos. O sea, si tiene que ver con el conflicto o con la persona. Porque a veces me parece que tiene que ver más con las personas. O sea, hay conflictos que creo que contigo he podido resolver súper bien y que con otras es como, ay, no sé cómo plantearlo, no sé si tengo ganas, me imagino cómo va a reaccionar, no sé, como ese tipo de cosas. Y no tengo muchas estrategias, pero las en las que pensé tienen que ver con ir a terapia de amigas. O sea, sé que no es tan común, bueno, yo no conozco a nadie que haya ido a terapia de amigas, pero que deberíamos empezar a normalizar o a intentar ir a terapia para resolver conflictos cuando es una amistad que te significa mucho o que le significa mucho a las dos. Y también pensaba en la herramienta de la escritura. O sea, si no te atreves o te da miedo, pues escríbele una carta. Pensaba esto de grabarte en notas de voz previamente a la carta o previamente a la conversación para ver si no estás siendo toda una manipuladora o o como te estás victimizando o lo que sea. Y contárselo a otra amiga.
en la que confíes en su criterio, así que metas las manos al fuego y confíes plenamente en ella, para escuchar su opinión. Y ya como que ahí valorar. Porque a veces sí creo que si yo traigo muchas emociones así revueltas, pues puedo engrandecer ciertos conflictos. Y entonces sí necesito decírselo a alguna amiga sabia y que me diga, o sea, sí, pero no tanto. Me parecen grandes estrategias. Muy buenas, me parece. Ahora que las escucho, creo que he aplicado todas. Esa parte del audio sí lo he hecho como de, a ver, primero me grabo, me escucho y luego digo, no, sí quiero modificar esto porque no quiero decir eso, o porque sé que eso se puede interpretar de cierta manera que no va por ahí, ¿no? Entonces luego como que lo cambio. Y bueno, también escribir me parece muy, muy sanador. Y eso de pedir consejos, que creo que las 3 estrategias que planteas tiene que ver también con hacer una primera revisión con una misma, ¿no? Antes de ir hacia allá. Y que creo que totalmente permite no evadirlo, ¿no? O sea, porque, a ver, cuando tú escribes, y que muchas veces ayuda a escribir pensando que no la vas a entregar, ¿no? O sea, sí pensando en hablarle a ella, pero a lo mejor decir, este primer ejercicio no se lo voy a entregar, ¿no? Y a ver qué sale. Porque creo que ahí te puedes dar cuenta de que dices, me siento herida, ¿no? O esto no me gusta. Y que a lo mejor puede ser muy difícil la idea de decírselo de frente o saber que lo va a leer. Y eso nos puede detener, ¿no? Entonces, justo como escribir primero o grabar un audio sin la idea de que lo va a escuchar, ¿no? Para que puedas como primero sincerarte contigo misma. Y creo que pedir consejos ayuda mucho también en ese sentido, pues para primero clarificarte un poco, ¿no? Yo también creo que eso es muy importante de decir, a ver, ¿no? Como, o sea, sí te hace sentido esto que estoy yo sintiendo o no, ¿no? Porque a lo mejor sí creo que lo podría hacer más grande, sí. Y esa parte que decías de reconocernos heridas me parece también muy importante y que creo que sí pudiera estar afectando para la evasión, ¿no? Claro, el sabernos lastimadas por algo que hizo alguien que quiere, pero también el saberte que tú eres capaz de lastimar a alguien, por supuesto sin intención, ¿no? O sea, bueno, yo creo que no va por ahí, sino justo reconocer que te puedes equivocar, y a veces creo que también somos muy exigentes con nosotras mismas y pensamos como, no, yo, o sea, que el hecho de que no tuvieras la intención pareciera que por ende nunca lo vas a hacer, ¿no? Y pues no es cierto, a veces podemos tener, obviamente, amar a esa persona y aún así probablemente algún momento la vas a herir porque pues somos humanas, ¿no? No he escuchado a alguien que vaya a terapia, pero tampoco a alguien que la haya ofrecido. ¿Tú has visto a alguien que ofrezca terapia, amigas? No. Voy a abrir esa. Ajá, pero puedes empezar. Sí. Porque me parece una bonita idea. También, bueno, hay un formato de sesión única, ¿no? Que no es necesario como llevar todo el proceso, pero que a lo mejor con una sesión que para que se escuchen, para que haya alguien que media, que les regresa como cierta retroalimentación, a lo mejor 1 o 2 sesiones, está lindo eso. Me gusta esa idea. Como también darle la importancia, ¿no? Sí, justo pensaba en que sí existen mediadoras y mediadores de conflictos, y que sí, ahí sí conozco una amiga que contrataron a un mediador para un conflicto entre familia, ¿no? Como hermana, hermano, familia. Y pues podría haber para amigas. Sí, ¿por qué no? Sí. Cuando hay mucho interés en resolverlo, sería importante, ¿no? Sí, lo que me queda de duda, ahorita que decías que tú vas a ofrecer ese servicio. Sí. Que ya dijiste. Ajá, y que ya vas, o sea, para saber si aparto un espacio o no. Si una amiga podría ser una mediadora de conflictos con otras 2 amigas. Pero yo creo que esa amiga no podría ser amiga solo de una. Porque si no va a estar como sesgado ahí el asunto, ¿no? O va a ser, no sé. Yo lo vería injusto si yo fuera la que no soy la amiga. Sí, claro. O sea, yo diría, no, claro. A mí llévame con una que no se incline por ti, que no te vea con ojos de amor, porque... Sí. Sí. Bueno, un poco hablando desde lo profesional, pues sí sería importante que no sea, ¿no? Que no tuviera como conocimiento de ninguna de las 2, o que sea con las 2, ¿no? O sea, que sea... Pero es que en ese caso, en el que son las 2, ahorita me acabo de acordar, yo no estuve involucrada, o sea, sí estuve involucrada, pero
debí de estar ahí, pero en un conflicto de amistades, no solo con amigas, también con amigos, sí fue como de, a ver, están teniendo un problema, siéntense a hablar y vamos a estar aquí nosotros para que escuchemos, ¿no? Y, o sea, sí como un poco como testigos, pero también de, los conocemos a ambos, ¿no? Entonces como que, y eso me parece como un ejercicio que no necesariamente es profesional de terapia, pero que me parece chido, ¿no? Y que si hay un conflicto entre dos amigas y hay otras amigas que conocen a ambas, pueden hacer a lo mejor ese ejercicio. Y bueno, por supuesto, a ver, desde la parte terapéutica, psicológica, pues evidentemente quienes dirigimos, pues debemos de tener ciertas herramientas para llevarlo, ¿no? Entonces, en el caso de que no sea como desde ese ámbito más profesional, pues solo sí acordar, ¿no? Que sea un ejercicio amoroso, que no se trata de sentarlas y juzgarlas, ¿no? Sino que haya como ciertas reglas que todas vamos a seguir, pero también me parecería un ejercicio bonito, ¿no? Sí, que sí lo hemos realizado, pero no para resolver un conflicto, bueno, no solo entre dos, pero sí era un conflicto, digamos, entre dos o tres, que sentimos que estaba escalando y que afectaba a todo el grupo, y sí tuvimos como esa sesión de intervención, digamos, pero sí creo que debería ser mucho más estructurada. O sea, también pensaba que desde las prácticas filosóficas se puede abordar, y sí hay toda una metodología para abordar. Entonces, o sea, no específicamente eso, sino ciertos conflictos o temáticas. Entonces, a lo mejor también desde ahí se podría, pues, ser como esta mediadora, y sí, como dices, pues, no juzgar, hacerlo de una manera muy amorosa, sin confrontar o encender más las heridas que estén presentes. Claro, sí, me hace mucho sentido porque creo que también es parte del huir al conflicto, ¿no? El hecho de saber como de hoy voy a ir a hablar con ella y me siento así, ¿no? Que en cambio si se plantea un espacio muy amoroso, ¿no? Como muy tranquilo, pues ya te sientes mucho más segura, ¿no? O sea, crear un espacio seguro para el conflicto. O sea, creo que eso podría ser algo importante. Sí, o para nosotras en conflicto, ¿no? Como un espacio seguro. Eso, como parte de un amor compartido y de autocuidado, el decir, así como nos cuidamos cuando tenemos citas, de mándame tu ubicación, de mándame la foto, el nombre, tal, o cuando nos vamos de fiesta, pues también como cuidarnos en el conflicto. ¿Qué podemos hacer para organizar esto y que las dos salgamos lo mejor libradas? No, y que no solo se trate de resolver conflictos, sino eso, que nos sintamos bien haciendo esto. O sea, que podría ser como una actividad como cualquier otra, aunque no, porque, o sea, no es como cualquier otra porque tiene implicaciones densas e importantes, pero sí pensaba que si nos organizamos para ir a fiestear o lo que sea, que es como puro goce, o para acompañarnos en el dolor, pues también estaría chido organizar algo donde la pasemos suavecito mientras vayamos a resolver un conflicto. Sí, me parece una gran idea. Podría ser una buena alternativa. También porque creo que en el programa pasado hablábamos de que en las situaciones de conflicto también puede ser muy fácil caer en prácticas patriarcales que a lo mejor justo no estaban antes porque éramos amigas, y de repente ya como ya hay conflicto o ya no nos caemos bien o así, de repente podemos empezar a caer en dinámicas pues que no están chidas, ¿no? Como de competencia, de hablar mal, de pues sí, ¿no? Como estas cosas de tirar tierra o así, como entonces creo que justo plantear un abordaje más colectivo y amoroso también ayuda, y que también a lo mejor se puede plantear una despedida así, ¿no? O sea, no sé, pensaba como si de repente ya decidimos, ya reconocimos que no se va a arreglar el conflicto, o sea, más bien que la resolución del conflicto deriva en terminar la amistad, pues que también a lo mejor pueda ser una bonita despedida, ¿no? O sea, como un, oye, acordemos que pues en este momento de nuestras vidas no vamos a coincidir, eso está bien, es algo que ambas queremos, pues hay que despedirnos bonito, y que bueno, tampoco es como de que para siempre, ¿no? Bueno, cada quien lo decidirá, a lo mejor hay quien sí dice, no, yo sí para siempre, pero eso, que pueda ser un ejercicio de cierre además, porque muchas veces pasa que cuando terminamos las amistades, una se queda con muchas cosas atorada, ¿no? Y poderlas decir de manera asertiva y sanadora para ti y para la otra persona puede ser una forma bonita de cerrar un vínculo, que no estamos acostumbradas a hacerlo.
Sí, creo que es importante y me dice una idea para cierto vínculo. ¿Quieres que hagamos una ceremonia de cierre? Sí, bueno, le voy a escribir a ver si quiere armarla conmigo. Porque bueno, hace 2 o 3 o 4 programas, ya no me acuerdo, que estuvimos hablando de eso, de, quiero escribirle una carta o como acercarme. Y pasados los días dije, creo que no. Creo que no, solo... como no estoy segura, y entonces ese no estar segura pues es no por ahora, hasta que me sienta segura. Y ahorita que lo mencionabas, pienso que quizá lo que necesitamos fue eso, o lo que yo estoy necesitando ahora tiene que ver con un cierre, y eso implicará sí tener ese reencuentro o ese acercamiento, pero a lo mejor para que la resolución sea despedirnos, o sea, como si estamos bien la una sin la otra, si es algo que deseamos, solo traemos ciertas cosillas atoradas, y que no se trata de sentarse e ir a decírnoslas, sino como vamos a cerrar esto de la mejor forma. Entonces, bueno, lo voy a anotar y decidiré si en estos días navideños la agarro medio vulnerable. Ay, no es cierto. Con la nostalgia. Con la nostalgia. No, me voy a esperar. Si me manda un mensaje de feliz, pues esto es el futuro. Ya les contaré para el siguiente qué va a pasar, pero sí, es una buena estrategia. La voy a aplicar. Sí, suena bien, ¿no? Como poder tener un cierre pues más tranquilo, más lindo. Sí, porque también pensaba que, creo que también lo mencionábamos, pero no sé qué tanto, el silencio que implica la huida del conflicto puede ser muy... Bueno, para mí es de las cosas más feas, o sea, es de las cosas más fuertes, o sea, yo por eso no sé si yo huyo del conflicto, pero de lo que sí huyo es del silencio. O sea, no me gusta como no decir y no escuchar, ¿no? O sea, si alguien me aplica esa de no decirme o de no hablarme, sí creo que puede ser de las cosas más castigadoras para mí, ¿no? Y recientemente tuve una experiencia así, que fue una amistad que terminó, pero porque hubo mucho silencio, ¿no? Y sí, en algún momento sí le dije como, es que tu silencio es muy castigador para mí, y lo sabes porque yo ya te lo había dicho. Entonces, si tú me estás aplicando eso es porque me quieres castigar, ¿no? Y pues en el silencio yo no puedo, o sea, en el silencio no podemos arreglarlo, ¿no? O sea, pero parecía que tampoco concluirlo. Entonces yo dije, bueno, pues antes lo concluyo yo. Adiós. Claro. Y me hubiera gustado mucho, a lo mejor eso, ¿no? Como decir, mira, no estamos coincidiendo. Porque yo sí le dije así, como no estamos coincidiendo en este momento en nuestras vidas. Me hubiera gustado a lo mejor que fuera en un espacio más amoroso. Porque además, bueno, yo le di las gracias, ¿no? Por todo lo que pasamos y como le deseé lo mejor, porque es así, pero sí siento que pues a lo mejor no escuchó, no lo quiso ver, o no sé, como que a lo mejor sí, abrir ese espacio para cerrar me parecería una buena forma de abordar esos conflictos, cuando ya no se reconoce que haya solución, ¿no? Sí. O que la solución sea esa más bien. Ay, me pone un poco triste o incómoda porque yo soy de las del silencio. Y, o sea, y te escuchaba y digo, pues no es que quiera castigar. Bueno, no me ha tocado, creo, o sí, una amiga que me diga, no hagas eso, ¿no? Como... Y que yo lo siga haciendo, aunque me diga que siento que la castigo. Pero sí creo que es algo hostil, sí creo que puede ser violento en todos los vínculos. Aplicar como cierta ley del hielo, pero... Y no me quiero defender, pero sí quisiera explicar, y creo que varios vínculos lo saben, que a veces no, o sea, a veces creo que es mi mejor reacción, como de verdad necesito tiempo y silencio, como la canción de Cesárea Évora. Sí, porque si no puedo llegar a ser muy hostil. O sea, sé que el silencio ya es hostil, pero siento que si lo anuncias como de, oye, ¿sabes qué? Necesito alejarme. O sea, no te voy a escribir, no te voy a contestar, no te voy a bloquear tampoco, pero sí necesito como guardarme, porque si no, eso, como tengo muchas emociones feas, me caes muy mal en este momento y no quiero reaccionar desde ahí porque tengo claro que eres muy importante en mi vida. Entonces sí creo que eso lo he aplicado con varias personas y que sí me han dicho como... no me gusta, o eso es que siento que nos distancia más.
Y con amigas que sí dicen, si sigue pasando tiempo esto se va a fisurar más. Y de pronto en mí está como el de sí, o quizás se fisura más si me escuchas ahorita. Con este dolor, con esta herida, porque voy a hablar desde ahí, desde esa herida, porque te pienso y no logro sentir algo más en este momento, aunque sé que hay muchas otras pasiones o afectos hacia ti, como que en ese momento es como, perdón, no puedo. Creo que justo, ¿no? En este caso es como, por ejemplo, a mí, mi necesidad es no el silencio y tu necesidad es el silencio. O sea, creo que y que eso causa los conflictos, ¿no? Que tenemos necesidades, formas, recursos diferentes. Yo, por ejemplo, en este caso, bueno, ya sabes que el silencio me hiere. Pero por esta persona que estaba contando, o sea, sí le dije, yo sé que hacia allá va siempre, avísame. O sea, solo dime. Porque entonces ahí ya me estás haciendo un silencio, pero me avisas. Y entonces yo ya con eso yo ya me calmo. Porque, ok, está bien, ¿no? O sea, porque también para mí es importante también respetar a la otra persona, ¿no? O sea, respetar sus formas, sus necesidades. O sea, de eso también va, ¿no? Es como no te voy a obligar a que hables conmigo, eso tampoco. Pero considera también la mía, ¿no? O sea, como considera también mi necesidad. Entonces, como que ahí, para mí, el punto medio es como, necesitas silencio, necesitas tiempo, está bien, avísame, solo dime, no vas a saber de mí en un rato, está pasando esto, listo, y ya, yo puedo esperar, y ya después yo sabré qué hacer, ¿no? Pero, sobre todo cuando alguien te lo dice muy explícitamente, sí me parece como importante como honrar y respetar que alguien te está diciendo su necesidad y no ignorarla, ¿no? Yo tengo muy claro de dónde viene esto de que el silencio me pone muy mal y lo he trabajado y todo, pero pues también lo reconozco como una necesidad que digo, mira, si hay alguien, y pasó con este vínculo, ¿no? Si hay alguien que necesita eso y yo no, pues entonces no va a funcionar, ¿no? Porque además no estaba haciendo un silencio de 2 semanas, o sea, eran meses, y ya era como de, bueno, entonces ya bye. Y que creo que parte de el programa pasado que hablábamos de las listas y de esto, creo que algo que sí sería muy fundamental, en términos a lo mejor no de atención al conflicto, pero de prevención, es que cuando no haya conflicto, hablemos de cómo queremos que pasen los conflictos. Asumamos que los va a haber, o sea, somos amigas, va a haber conflicto. Es un vínculo, va a haber conflicto. ¿Cómo? ¿Tú qué vas a necesitar? O sea, yo sé que no va a ser como el saber exactamente qué va a pasar, pero ok, mira, yo justo el silencio me pone mal. Eso, ¿no? Entonces cuando no hay conflicto es mucho más fácil hablarlo sobre qué queremos y cómo queremos abordarlo, ¿no? En el vínculo. Me parecería una buena estrategia de prevención a lo mejor. Si ya pasó, pues ya ni modo. Sí, porque además con las parejas sí lo tenemos. Oye, pero ¿y tú cómo te pones cuando te enojas? ¿O qué te gusta o qué no te gusta? ¿O cómo reaccionas? ¿O qué hago cuando pase tal cosa? Y también está bien hacerla mientras todo está chido, entre arrumacos, lo que sea. Entonces también entre amigas, con arrumacos de amigas o sea, cualquier actividad que se disfrute, poder conversar y decir, si pasara tal cosa, ¿cómo actuarías? ¿Cómo responderías? ¿O cómo esperas que yo responda? ¿No? ¿Cómo esperarías que yo responda? Bueno, nos vemos. Nos vamos. Recuerden escucharnos en CIMAC Radio los martes a las 5:30 por cimacradio.org. Y recuerden seguirnos en Amigas No Rivales en Instagram y en Spotify. Nos vemos. Bye. Bye. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas No Rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.